Queridos hermanos, estamos ya en este domingo. Cristo resucitado, el pastor nuestro, el buen pastor, el pastor bueno, el pastor bello, el pastor que todo lo puede, que cuida de sus rebaños, de sus ovejas. Jesús es el que da la vida, el pastor. El término pastor era un título que se daba a los reyes, a los jefes, a los grandes responsables de la sociedad. El pastor no es sinónimo de persona pobre e marginada, sino en la antigüedad es el título de el jefe. Pastor es aquel que guía, que manda, que dirige, que gobierna a su pueblo. Jesús es el buen pastor, que hoy quiere también gobernar, ser nuestro jefe, guiarnos en este mundo para que no nos perdamos en esta paradera de la vida, en este mundo que nos da, y como buen pastor quiere tomarnos en sus brazos. Qué bueno para nosotros que tú y yo nos sintamos como ovejas en brazos de Jesús, nuestro pastor. Compartimos la palabra este día domingo, hermanos, domingo 21. El tiempo avanza. La liturgia de nuestra iglesia, entramos al domingo cuarto de Pascua o domingo del buen pastor. Hoy es el día de la creatividad e innovación, desde el año 2002 decretado. Compartimos entonces el evangelio de este día. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es pastor ni dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Yo doy la vida por mis ovejas. Así como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz. Habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y tengo también para volverla a tomar, el poder. Ese es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La proclamación del Santo Evangelio. Se perdone nuestros pecados. Amén. Bien, hermanos, hoy nos encontramos con esta figura hermosa de Jesús, el buen pastor. El Papa Francisco dice que Jesús es el buen pastor porque es el que reúne a las ovejas, las anima, las alimenta, sufre con ellas y se arriesga para recogerlas, porque hay muchas ovejas dispersas. El Señor quiere que entremos al redil de la iglesia, al redil que es la salvación. Y muchos de nosotros nos olvidamos que Jesús, como buen pastor, da la vida, nos conoce, sabe de qué estamos hechos. Y sin embargo se esmera por cuidarnos. Esta es una de las cosas que a mí me ha llamado la atención de esta palabra, de este evangelio. El Señor cuida, como buen pastor nos cuida y nos ama. Porque nosotros somos esa perla preciosa, somos lo más importante para Dios de su creación. Nunca podemos olvidar esto. El motivo de la venida de Cristo eres tú y soy yo. Él quiere que nosotros seamos dóciles. Quizás, apreciados hermanos, nos olvidamos de sentirnos ovejas y queremos ser pastores.
Cuidado con apacentarnos a nosotros mismos, porque quien a sí mismo se dirige, a sí mismo se condena, dice Santa Teresa. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que en la vida vamos a jugar este rol de pastor en la casa, en una comunidad, y el sacerdote en su templo, en su iglesia. Vamos a tener la dicha también de dirigir, pero también de amar. Hermanos, qué bueno que amemos el trabajo y que amemos a las ovejas que Dios nos pone como pastor. Que el Padre ame y cuide a sus hijos, oriente, cure, consuele, porque esa es la misión del pastor. Qué bueno que el Señor hoy nos recuerde en su palabra que le importamos muchísimo, que Él no es como el asalariado que abandona. Él nunca nos abandona. El Señor no nos deja a expensas del mal. Siempre nos envía mensajes, aunque estemos pecando, aunque estemos fuera de la iglesia, siempre alguien te va a hablar de Dios. Siempre alguien te va a decir, hay que dejar la soberbia, hay que dejar de ser egoísta, hay que ser tan negativo. Oremos a Dios frente a una enfermedad, frente a un momento difícil. Allí vemos a Dios invitándonos a seguirlo, a ser más dóciles. Hermanos, hay un mundo muy rebelde, hay ovejas muy rebeldes. Hay pastores también muy rebeldes, muy orgullosos, soberbios, que no se dejan hablar. Necesitamos dejarnos hablar. Necesitamos un buen diálogo entre el pastor y las ovejas. Necesitamos docilidad. Y para esto uno tiene que dar la mano, uno tiene que dar paso. Quizás, apreciados hermanos, no nos damos cuenta de esto porque cada quien quiere tener la razón. Cada quien quiere llevar su vida de acuerdo a sus criterios. Lo más hermoso del Señor es que Él nos conduce con los criterios del Padre, y que nuestra vida tenemos que honrar al Padre y decir como Jesús: hago lo que le agrada a mi Padre. Vivir esta cercanía, esta palabra es hermosa para nosotros hoy. Lo más hermoso que hoy nos recuerda el Señor, que el buen pastor vive con las ovejas, escucha a las ovejas, cura a las ovejas, está con las ovejas para animarlas, no la abandona. Hermanos, no podemos abandonar el servicio, el apostolado. El sacerdote no puede abandonar a su comunidad, su misión. Cuidado con lo que dice el profeta Jeremías de los pastores que se comen la lana de sus ovejas, se aprovechan de sus ovejas. Tenemos que darnos, y qué bueno que haya un entendimiento entre pastor y ovejas. Qué bueno que haya siempre este sentido del saber convivir, del saber hacer las cosas, de escuchar. Como sacerdote he tenido buenas ovejas y también fuertes ovejas, pero allí hemos aprendido, las fuertes y las débiles. Allí he aprendido muchísimo, porque casi siempre queremos que todos hagan lo que nosotros decimos, en momentos que no es así. Y así como a un papá le duele que un hijo sea desobediente y se levante la voz, a nosotros los sacerdotes también nos duele que se nos levante la voz, que sean desobedientes. Pero lo más hermoso, apreciados hermanos, es que en la vida podemos rectificar, que en la vida podemos tener la conciencia de mejorar, de dejarnos hablar, de conducir nuestra vida siempre guiado por el Pastor Supremo, por el Señor Jesucristo. Jesucristo hoy dice la palabra de Dios: conoce a sus ovejas. Qué bueno que el Señor nos conozca. El Señor sabe que somos nosotros. Y Jesús nos conoce porque Él quiere que nosotros conozcamos al Padre y quiere que nosotros lo conozcamos a Él y nos conozcamos unos a los otros. Decíamos en la anterior enseñanza que muchas veces nos escandalizamos de los pecados de los hermanos. No nos escandalizamos de los nuestros. Pero tenemos que darnos cuenta que como ovejas nos equivocamos, como pastores también. Lo más hermoso es enderezar. Jesús da la vida. Jesús, dice hoy la palabra de Dios, es el que escucha a sus ovejas. Nosotros tenemos que escuchar la voz del pastor. El Padre, dice el texto bíblico, es el que nos ama
y es el que da la vida a Cristo como el pastor. Cristo, el buen pastor, el amigo fiel, el que está con nosotros. Honremos al Señor como pueblo de fe, tengamos siempre en cuenta lo que nos dice nuestro obispo, escuchemos lo que nos recuerda, la frase que nos acuerda San Agustín: entre ustedes soy cristiano, entre ustedes también soy humano, soy pecador. Sigamos pues al Señor con entrega, sintámonos parte de esas ovejas, seamos obedientes a la enseñanza que Dios nos da. Dios nos cuida, el Señor es el pastor porque nos cuida, porque nos ama tanto que quiere que no nos perdamos en este mundo, en este mundo que vivimos. Se ha querido dar la vida por nosotros, porque Él no nos da la espalda, Él siempre nos da la mano. Qué bueno que nos demos la mano, pastor y oveja. Qué bueno que nos alimentemos, que tengamos esa reciprocidad de encontrarnos, de ayudarnos, de preocuparnos por conquistar el cielo, del saber que nuestro norte es llegar al redil de la casa del Padre. Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros. Dios te acompañe.